Gracias por creer en este colombiano. Más sueños, más montañas. Rockfish, los intentos. 20 de julio, en la cima. Fercho, es interesante entender esos momentos críticos que se viven o la toma de decisiones en esos momentos críticos en el Everest. Sobre todo tú que ya tienes la experiencia de 7 cumbres, el hecho de estar, ¿te ha pasado una situación en donde tú tomes la decisión o cumbre o me devuelvo cuando estás a punto de llegar? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo este recorrido y ves los cadáveres de personas que no lo lograron? Porque tengo entendido que por el camino encuentran cuerpos de personas que pues ahí quedaron y ahí se van a quedar. Cuéntanos esa experiencia, por favor, Fernando. Bueno, te voy a ser muy sincero. Claramente, bueno, yo he hecho 15 expediciones a los Himalayas, he logrado 7 cumbres, intenté los 14 picos más altos del mundo y a los picos que no logré llegar en esas expediciones, pues fue por básicamente salvar mi vida, por decisiones que me parecían importantes de tomar antes de dejarme llevar por la obsesión de llegar a la cumbre. Antes de dejarme llevar un poco por la obsesión, bueno, en ese momento no, pero la obsesión de ser un escalador de redes sociales o un escalador que lo motiva la fama y tal vez el dinero, o no sé, porque pues esa no era con mi función ni mi proyección. Eh, Claramente, cuando tomaba la decisión de devolverme, estando muy cerca a la cumbre, por mi cabeza pasaban muchos momentos difíciles, muchos pensamientos de frustración, bueno, el ego me pegaba muy duro, hombre, de no poder o de a veces no querer decir ya no más, sino voy a seguir y pensar que de pronto estaba tomando una decisión equivocada y que era que no estaba siendo muy valiente en ese momento para continuar, pero realmente también, aunque pueda sonar un poco esotérico, eh, hombre, también escuchábamos esa voz que tenemos por dentro que se llama intuición, que te dice, mira, por aquí no es, mira, es mejor repensar las cosas. Y de esa manera, con mucha frustración, tomaba esas decisiones de descender y satisfactoriamente tal vez me daba cuenta cuando estaba en el campamento base de que había sido una buena decisión, sea porque yo tomé la decisión y otros no y tuvieron problemas en la montaña, o ya sea porque decía, bueno, puedo volver a intentarla en 2 semanas. Pero sí ¿cómo te digo? Es un momento de la expedición y de uno como persona que no quiere tomar una decisión equivocada y perder la posibilidad de la cumbre, ya hablando un poco porque es un gran recurso el que uno invirtió para ir a las montañas, fue mucho tiempo de entrenamiento para estar en esa montaña y tener que volver a casa sin la cumbre, pues es un poco frustrante. Sin embargo, cuando le empiezas a dar valor a tu vida y le empiezas a dar valor a tu actividad, a tu familia, a tu entorno, pues te das cuenta que esa decisión debería de ser más fácil de tomar, porque las montañas nunca se van a mover de allí y vas a poder volver cuando quieras. Y con respecto a lo de los cuerpos, te soy sincero que en la montaña que más cuerpos pude ver fue en el Everest, porque es una montaña que motiva mucho al ego, que motiva mucho a las personas a llegar allí, cueste lo que cueste, y a veces, eh, hombre, se obvian cosas que tienen que ver con la parte técnica, la parte de seguridad y sobre todo con el autocuidado.
que si me impresionaron, claro que me impresionaron. De hecho, en el descenso, hablando también de ese momento de que no estamos muy lúcidos, venía con el convencimiento de llegar rápido al campamento 3, vi un cadáver y pensé que era una persona sentada descansando y me le acerqué a decirle, ¿qué pasa? Vamos, bajemos. Y cuando lo toqué me di cuenta que era un cadáver, ¿cierto? Y ahí desperté y dije, uy, esto está mal, estoy en mi límite, necesito seguir bajando, y seguí bajando pues rápidamente. Otra montaña en la que encontré un cuerpo fue en el Dhaulagiri, y la verdad que no podría contarte de otras, digamos, momentos de ese estilo en otras montañas. Hay montañas que son muy verticales y los cadáveres no alcanzan a quedar allí, porque si se caen llegan hasta muy abajo, pero en el Everest particularmente, como es una montaña bastante tendida en ciertos puntos, pues es en donde más ha alcanzado a los alpinistas la muerte blanca por el cansancio y por el frío, y han quedado allí sentados en sitios donde pues no tienen la posibilidad de caer. Pero eso sería como mi experiencia que he tenido con respecto a la pregunta que me haces, Alfonso. Una preguntita, perdóname, José, acordándome de una anécdota que me contaste, me parece que tiene que ver mucho con ese ego y con ese yin y yang que tiene uno en la mente. Fue cuando se te cayó un guante. Recuérdanos esa escena que me parece bastante interesante de lo que es la toma de decisiones en momentos críticos. Ahí volvemos a la misma pregunta que me hacía José. ¿Qué me pasó en ese momento? Venía ascendiendo, estaba haciendo unos nudos en una cuerda y se me había olvidado pasarme una pequeña cinta de seguridad que tienen los guantes de alta montaña a la muñeca. Y en el momento que me quité los guantes pensando que sí tenía esa cinta, para quedarme con unos guantes más livianos, pero que me dejaban manejar mejor las cuerdas, se me ha caído el guante. Y cuando cayó el guante, pues cogió la pendiente y simplemente me tocó decirle adiós al guante, ¿cierto? En ese momento yo vi mi posibilidad de cumbre perdida, porque dije, no me voy a arriesgar a perder los dedos de la mano derecha por esto. Sin embargo, uno como alpinista, algo que normalmente lleva el día de cumbre estratégicamente son gafas de repuesto, guantes de repuestos. Y logro buscar y encuentro un guante de repuesto, pero realmente es un guante de repuesto que no es para 8000, que era un guante pues que me podía brindar un poco más de calor. Entonces me lo pongo y decido avanzar un poco a ver cómo van las cosas, y tengo la fortuna de que un compañero de Palencia, en España, con el cual habíamos compartido en la montaña y montando los campamentos, él me dice, yo tengo un guante para ti, espera tu momento. Y se dio cuenta de que iba con un guante que no era, y él saca de sus mitones uno y me lo presta para terminar la cumbre. Él se quedó con el otro guante, yo me quedé con uno que él me prestó, y bueno, así también juntos nos fuimos ayudando y abriendo la huella para lograr llegar hasta la cumbre y luego descender. Pero eso fue, como te digo, el angelito que se me apareció en la montaña con esos guantes, porque no todos tienen la costumbre de llevar el par de guantes y las gafas. Entonces, esa anécdota que conocías tú, que eso fue en el K2, me sucedió. Pero fíjate tú, como decimos aquí en Colombia, al que le van a dar, le guardan. Entonces iba convencido de que iba para allí, para esa cima, y fíjate tú que mi amigo terminó salvándome la posibilidad de cumbre, porque tal vez hubiera descendido por el frío en la mano más adelante, ¿no? Claro. Mira, Fernando, has nombrado un angelito hace un momento, y yo te voy a nombrar ahora otros dos que no sé si has podido identificar en tus experiencias, y que quiero también señalar que no es lo mismo, porque muchas personas lo confunden. Antes creo que has hablado del instinto, ¿no? Entonces, primero me gustaría señalar lo siguiente. La intuición se define como
Es el poder de obtener un conocimiento que no puede adquirirse ni por inferencia ni por observación, por la razón o la experiencia. Es la capacidad de adquirir conocimiento sin prueba, evidencia o razonamiento consciente, o sin comprender cómo se adquirió dicho conocimiento. La intuición es específica y única para cada uno de nosotros como individuos. La intuición requiere coraje en todo momento porque te lleva a tomar riesgos y actuar por completo, pues por la fe, llevado por la fe. Sin embargo, el instinto se define como la capacidad natural para percibir y valorar con rapidez y facilidad una cosa que se manifiesta como una conducta innata y no aprendida, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de la misma forma ante una serie de estímulos. Por poner un ejemplo, frente a una avalancha súbita, el instinto obra en el grupo de forma que éste huye en dirección opuesta. Hecha esta matización, la pregunta es: ¿cuántas veces recuerdas que la intuición haya prevalecido frente a la razón y esto haya supuesto haber hecho lo correcto en una toma de decisión durante una expedición? Pues la verdad, José, muchas veces. Y podría hablar de las montañas a las que muchas de ellas no he llegado a la cumbre. Y pienso que lo que me ha salvado es como tomar esas decisiones que me llegaban al pensamiento. Como tú le dices, tal vez venía en mi ADN, percibí las cosas, sentí que algo podía pasar y me sucedía. Ante eso te voy a contar una anécdota que me pasa en el año 1998 en el Monte Manaslu. Estábamos pues supremamente fuertes, habíamos montado campamento 3, queríamos ir al ataque de la cumbre. Las condiciones climáticas no habían sido muy fáciles para montar ese campamento 3, pero debido a la fortaleza que tenía el equipo, pues estábamos muy bien. Sin embargo, el día que vamos a atacar la cumbre, ni siquiera logramos llegar al campamento 3 porque nos coge una nevada gigantesca en el campamento 2. En ese campamento 2 cayó nieve por montones. Tanto así que nos tocaba salir de la carpa a desenterrar la carpa porque nos íbamos ahogando por la cantidad de nieve que tenía encima la carpa. Y lógicamente, pues, la estrategia cambió completamente y ya no era ir a la cumbre, sino ahí la pregunta fue cómo nos vamos a bajar de aquí. O sea, como decimos muchas veces, mamá, ¿quién me mandó a meterme en esta? Pero de ahí empezamos una estrategia de descenso con una montaña que tenía más de 1,5 metros de nieve y sabíamos que las placas estaban presentes en todo el descenso y teníamos que hacerlo de manera segura. Y empezamos a hacer un descenso con las cuerdas, asegurándonos, pasando los puntos donde podíamos generar avalanchas. Y llegaba un punto donde había una muy conocida paso, que le llaman el Paso de la Cascada, donde ya también habían muerto muchas más personas en la historia de esa montaña. Y al llegar allí yo empecé a sentir como un perro o un gato cuando se encrespan, dicen que se ponen como pendientes, como que están alertas. Yo empecé a sentir que aquí algo no estaba, que no lo sentía seguro. Y eso me llevó a frenar, a decirle a mi compañero, esperemos un momento, vamos a recuperar que todo el grupo llegue, vamos a ver cómo empezamos a hacer esto, porque aunque yo no veía nada malo, porque se veía la montaña muy bonita, simplemente para continuar bajando con una huella un poco ancha, yo sentía como un temor, como algo que me decía, esto no está bien. Dejamos que llegara el grupo un poco cercano, pero mi compañero toma la decisión y me dice, Fernando, ya usted estaba abriendo mucho el camino, déjeme, yo voy adelante. Y yo le digo, ven acá, espérate, esperémonos un momento, pero él encuentra una cuerda fija que habíamos dejado, la encuentra debajo de la nieve, y él sintió como la seguridad de que estaba la cuerda fija, y no me puso atención y arrancó. Y sin decirle mentira, no pasaron 4 pasos de donde estábamos esperando y donde yo sentía que ahí había algo peligroso, para que la misma huella que nosotros habíamos generado generara una fractura de placa. Y en esa fractura de placa, mi amigo se va sobre
la nieve hacia un vacío, o sea, él iba como surfeando la nieve hacia un vacío en donde no pudimos volver a verlo ni lo volví a ver más nunca. En ese momento yo trato como de instintivamente, porque yo no puedo decir que yo hice o que yo no. Yo instintivamente trato de salir hacia atrás, pero cuando la placa de abajo se rompe, la placa superior me cae encima y me empieza a arrastrar también una avalancha, pero en un sentido contrario al que se había ido mi amigo. Y en ese momento yo tengo que decirte que pues yo llegué al punto de decir, me voy a matar. Aquí me voy a ir a este vacío que viene. Y mágicamente, por obra, no sé, mi mamá diría por obra del Espíritu Santo, paró la avalancha. Y yo quedé en el borde antes de salir al vacío. Mi compañero se fue por el otro lado y no lo pudimos, como te digo, encontrar. Y las personas que empezaron a llegar, que estaban detrás nuestro, fueron los que nos ayudaron a salir, porque eso era una nieve muy húmeda. Yo la comparo como cuando la mezcla de concreto la echan en el piso y se va volviendo apretándose. Algo así pasó en la mitad de mi cuerpo, porque yo quedé enterrado en la mitad de mi cuerpo y no podía moverme porque eso se empezó a compactar. Y bueno, ahí hay una historia donde siempre he resaltado mucho que la parte intuitiva es importante. Fue supremamente doloroso. Hoy puedo hablarte de esto tranquilamente, eso pasó hace muchos años, pero no se me olvida que fue un 26 de octubre, no se me olvida que eran las 3 de la tarde, no se me olvida la frustración que sentimos por no poder encontrar el cuerpo de nuestro compañero, no se me olvida pues haber pensado en que la vida me daba una nueva oportunidad para continuar, y esa frustración y ese dolor de equipo en el descenso para volver a Colombia fue una experiencia supremamente traumática y muy fuerte para mí. De hecho, pienso que una de las cosas que me dejó esa experiencia fue que no había que escatimar en la planeación y que no había dejar de sentir esa comunicación, esa, como lo dijiste tú, José, como un estado de fe. Tengo fe de que me va a llegar esa voz que me va a decir de pronto por aquí no. Y entonces desde ese momento, como te digo, para mí parte de la importancia de llegar a una montaña es también con respeto pedirle su permiso, con respeto, respetar ese medio ambiente, respetar esa naturaleza, respetar esa montaña y sobre todo echar de lado un poco el ego y ese egocentrismo que a veces nos lleva a salirnos pues del enfoque a lo que vinimos y tratar de escalar las montañas de una manera más pura y más, pues más consciente de querer volver a casa, ¿no? Pero eso te puedo contar de esa sensación de la que estamos hablando. Muy bien, Fernando. Percho, uno de los temas importantes con respecto a lo que acabas de mencionar y realmente el core de nuestro noticiero C1 News es que no sé si pudiste ver o si has tenido conocimiento sobre lo que sucedió en lo que la última película se llama La Sociedad de la Nieve, lo que sucedió con los supervivientes de los Andes. Con respecto a la experiencia que tú has tenido en alta montaña, en biomas bastante complicados, ¿qué mensaje, qué recomendaciones desde la parte técnica y psicológica nos puedes dejar para aquellos que están practicando el montañismo? Bueno, es que realmente, ¿qué te digo? Son dos situaciones supremamente diferentes. Nosotros como alpinistas nos preparamos, generamos una estrategia, buscamos los equipos necesarios y nos preparamos casi al 100% para minimizar ese rango de alto riesgo que tiene la práctica de este deporte, ¿no? Mientras que estas personas que cayeron en los Andes, pues no estaban preparados. Ellos iban a su campeonato, ellos iban
tranquilamente con su ropa de vestir en el aeropuerto. Ellos vivieron una experiencia supremamente diferente y mucho más fuerte y tal vez meritoria y épica, pues, en el sentido de lo que sucedió. Entonces yo no podría comparar un poco la experiencia de los Andes con una expedición al alpinismo, porque como te digo, fueron dos cosas completamente diferentes. ¿Qué puedo dar de consejo a las personas que puedan tener como digamos, una experiencia no muy grata escalando una montaña? Es que para la práctica de este deporte, pues, buscamos capacitarnos en primeros auxilios para ser buenos respondientes en un primer auxilio. Tenemos que prepararnos en lo que es la glaciología, cómo se mueven los glaciares, para poder también tomar unas decisiones de por dónde tomar los caminos, conocer la parte técnica del manejo de las cuerdas, los seguros, hombre, apoyarse un poco de la parte meteorológica, porque pues una cosa es la montaña con buen clima, otra cosa es la montaña con mal clima, y prepararte físicamente y a conciencia para que estés fuerte y tengas una recuperación rápida y tengas una aclimatación rápida y digamos, te sientas bien cuando estás haciendo, digamos, el ascenso a la montaña. Entonces, muchas personas le preguntan a uno que, ¿tú qué recomiendas para ser escalador? Pues hay que prepararse en primeros auxilios, en supervivencia, en muchas cosas que sean herramientas que te sirvan en caso de un caso fortuito que tengas en la montaña. Pero digamos, compararlo un poco con la experiencia de la gente de los Andes, no, me parece que la gente de los Andes realmente le tocó muy duro y tomaron decisiones, unas buenas, unas adecuadas, otras no muy adecuadas, pero fue un caso de supervivencia muy fuerte. Ahora, si tú me dices a mí, si yo hubiera ido en ese vuelo, pues tal vez si hubiera quedado vivo, pues hubiera utilizado mis experiencias de supervivencia que he tenido en las montañas, hubiera usado el conocimiento que tenía. Pero es que estas personas llegaron allí de la nada y cayeron en la mitad de los Andes, muy alto, mucho frío, muy lejanos, y lo que realmente hicieron fue una proeza para sobrevivir, ¿no? Bien, Fercho, mira, quería preguntarte, comentarte. En un glaciar seco, es decir, un glaciar no cubierto de nieve, las grietas son obvias y por lo tanto plantean, entre comillas, pocos problemas. Sin embargo, en un glaciar húmedo, cubierto de nieve, lo que se esconde debajo de la superficie presenta un peligro muy real. Aquí le llamamos rimallas, no sé si le llamáis así también. Igual, Correcto. sí, rimallas. Eso es. Por lo tanto, progresar sobre un glaciar húmedo siempre ha de hacerse atados, incluso en una buena pista y con una buena visibilidad. Sí. Amarrar o usar la cuerda incorrectamente puede empeorar cualquier incidente de grieta, eso es evidente. Claro. Y se debe aprender y practicar cómo viajar a través de un glaciar de manera segura, al igual que las técnicas de rescate en grietas. Sobre este particular, que es el rescate en grietas, en nieve concretamente, que supondría también hacer algún tipo de escalada técnica con piolet en pared de hielo. ¿Cómo entrenáis en equipo tanto las cordadas como el rescate, en la práctica del rescate en grietas con nieve o en hielo? En paredes de hielo que a veces no son las idóneas y no corresponden a las características que uno identifica cuando va a hacer escalada deportiva en hielo, que el hielo pues presenta unas condiciones ideales y que en este caso están sujetas sencillamente a la emergencia. Es decir, tienes que usarla sí o sí porque hay una persona a la que tienes que rescatar. ¿Cómo sois capaces en Colombia concretamente de entrenar este tipo de escenarios? Bueno, en Colombia completamente te cuento que desafortunadamente quiero hacer una queja a nivel mundial. Nos tienen nuestras montañas cerradas, no nos permiten acceder a los glaciares que desafortunadamente también están digamos, en un proceso ya de morir. Los glaciares se están yendo en Colombia por ser montañas tropicales y aquí las pocas prácticas que lográbamos hacer, pues
nos ayudaban, pero realmente nosotros donde más podemos ir al hielo es en Perú, en Ecuador, que también está pasando un poco lo mismo, pero digamos Perú y Argentina, y tal vez cuando podemos ir a los Estados Unidos o a Europa es donde podemos, digamos, tener más contacto con la nieve. Normalmente, cuando hacemos el trazado de la ruta que queremos escalar, buscamos siempre que haya una buena visibilidad, que en lo posible no haya una superficie de nieve, digamos, suelta encima de la montaña. Hacemos lo que se llama como mirar las capas de la nieve antes de entrar al glaciar, o entrando al glaciar miramos qué cantidad de capas tiene la nieve con una prueba que se puede hacer para avalanchas. Y de esa manera, pues, empezamos a hacer ese primer acercamiento a la montaña y empezamos a colocar algunas cuerdas fijas en los sitios difíciles. Porque tenemos grietas que son completamente paralelas, pero también tenemos grietas que se asemejan a una gran galería, que aunque haya un puente muy delgado para cruzarlas, por dentro son supremamente anchas. Y hay grietas que no son muy profundas, sino simplemente son un pequeño movimiento del glaciar. Entonces buscamos hacer ese recorrido con el mejor clima posible para, digamos, asegurarnos de que todo pueda estar bien. Si nos llega a coger las tormentas en el camino o en el descenso de la montaña, porque son varios días que estamos en la montaña, ahí empezamos a hacer un manejo de cuerda que se llama o cuerda corta, o caminamos encordados con una distancia muy prudente. Y normalmente cuando estamos enfrentándonos a este terreno, llevamos lo que se llaman microtraction, que son las poleas que también sirven porque tienen como un freno. Llevamos también unos cordinos, pues que sean livianos, con el fin de poder utilizarlos a manera de respaldo, llámense nudos Prusik, llámense nudos Machar, que son nudos que se utilizan para sujetar las cuerdas con estos cordinos. Y de esa manera, con la distancia prudente, siempre el que va adelante, como es el alpinismo, va arriesgando un poco, pero con el respaldo de otra persona que va detrás. Y en caso de que esa persona por alguna cuestión salga o quede en el vacío, el compañero debe de tener la herramienta, que son cordinos, polea, mosquetones, no muchos, porque pues tampoco llevamos mucho equipo, los piolets también, para generar un punto de seguridad y de esa manera hacer unas técnicas para hacer unos montajes de polipastos 3-1, 5-1, dependiendo digamos, la dificultad o la pendiente que tenga la grieta, para poder así autorrescatar a nuestros compañeros y autorrescatarnos en esa, digamos, situación. En Colombia lo hemos podido practicar en los cursos que también he tomado, porque pues yo quiero también contarte que mi formación como alpinista fue con los pocos libros que llegaban en francés, luego en alemán, y hasta que por allí llegaron las ediciones Desnivel y podíamos leer en español y practicar aquí en la zona de escalada y luego ir a practicarlo en la zona de montaña con los glaciares. Y así fue como yo me formé como escalador. Ya después hice algunas capacitaciones, pero ya buscando como los protocolos internacionales, como para nivelarme y porque siempre quería saber mucho más de eso. Pero nuestro aprendizaje aquí en Colombia fue muy empírico y saliendo a Europa y a diferentes sitios fue donde realmente nos terminamos de formar, pero muchas de las montañas que escalamos las escalamos de manera muy empírica y a medida que fuimos aprendiendo, pues cada vez nos fuimos profesionalizando más y de ahí sale también mi pasión por entregar el conocimiento y por la capacitación, porque pues no somos un país con cultura de montaña como lo es como lo es Europa, como lo es Norteamérica, que pues van avanzados mucho más, ¿no? Entonces eso es un poco como la manera como lo enfrentamos y lo hemos vivido en mi experiencia. Fernando, perdón, José, Sí. yo pienso que podemos, para que también Fernando hable de su escuela y no Sí. alargarnos tanto. Fernando, ¿nos permitirías fregarte la vida en estos días para que nos dejes tips
importantes, por ejemplo, como el tema de fasear una actividad, no solamente pensando en montaña, sino la fase de ingreso, la llegada al objetivo y el regreso. Todo esto, la gente, eso es seguridad en las actividades de, ya sea trekking o lo que tú quieras hacer. Enseñar a la gente que salga a campo en ambientes hostiles, tiene que aprender a fasear el tema de los suministros, cómo obtener agua con la nieve, cómo obtener agua con o recursos de diferente tipo, qué puede ser un refugio improvisado, cómo se puede hacer, cómo utilizar la nieve para hacer un refugio. Cosas como esas son tips que te vamos a ir molestando para que nos mandes tú, hablado así cortico, para que la gente te siga. No sé si estés de acuerdo, José, para que dejemos más para que se hagan los tips. Y A mí me gustaría, la verdad es que como siempre nos sucede, nos quedamos con tiempo porque, claro, cuando queremos abordar un tema como estos, pues es amplísimo y la trayectoria de Fernando pues es tremenda. Entonces, a mí, si no le importa, Fernando, me gustaría que en una siguiente ocasión nos ciñéramos más a los aspectos técnicos, que sea él un poco el que nos hable y hable desde su escuela, de los distintos aspectos técnicos y distintos niveles que él va implementando en los aficionados o la gente que se interesa por esta práctica para, bueno, pues para dotarles de unos conocimientos mínimos al menos para que no sufran ningún accidente. Sí, claro, eso podríamos hacer el otro. Pero ahorita también, si se nos está alargando mucho, podemos partirlo en dos y podemos seguir también conversando porque habían bastantes preguntas que yo había visto y Mira, aunque he tratado de ser corto, he buscado ser lo más sí, como explicativo y claro. Mira, a la de tres voy a tratar de hacer la última, que creo que es muy importante en relación con la supervivencia. Si me la responde brevemente, pues te lo Perfecto. agradecería. La cavilación, rumiación, se refiere a la atención enfocada en los propios pensamientos y sentimientos. La persona sigue pensando en el incidente con sentimientos encontrados. Sabemos que la alta montaña propicia estos silencios. Y algo más importante, la cavilación permite albergar y mantener sentimientos de ira contenida durante un periodo, mucho después de que terminó la provocación del evento inicial. La ira se vuelve problemática cuando interfiere con las relaciones de la persona o actividades, cuando afecta la salud física o cuando causa daño a otros, como sucede cuando deriva en un comportamiento incluso violento. La ira también perturba el uso de la razón y la imaginación, produciendo un efecto fisiológico negativo que es el mutismo. La pregunta es, ¿cómo manejas esos silencios infinitos sometidos al esfuerzo, la fatiga y los demonios internos durante la expedición? Bueno, para responder esa pregunta bastante profunda porque claramente hay varios sentimientos que uno puede vivir en esos momentos de, como tú lo dices, de silencio. Hay muchos momentos de silencio cuando estamos, digamos, en la actividad y queremos alcanzar el objetivo y vamos concentrados con uno mismo y vamos, como decimos, compitiendo contra nosotros mismos, viviendo nuestras propias experiencias, diciéndole al cuerpo que somos capaces y a la mente diciéndole que somos capaces para alcanzar el objetivo. Y eso se va generando ese crecimiento y va convirtiéndose como en una meditación muy, muy profunda en ese proceso de la búsqueda del objetivo. Y en las noches hay mucha reflexión también sobre el camino recorrido y todo lo pensado con respecto a la seguridad, con respecto a los riesgos, con respecto a la verticalidad, con respecto al cambio a un posible cambio de clima que genera también mucho temor. Entonces, todo eso, pues digamos, lo veo que de esa manera vamos haciendo como esa autorreflexión permanente. Pero también te tengo que hablar de otro silencio que conservamos, que es cuando la frustración, el accidente, el dolor
las imágenes que te marcan la vida o que te marcan momentos de tu vida que te toca presenciar en momentos de accidentalidad, de ver un compañero que tal vez no sean los más amigos, porque si fueran muy amigos también sería muy fuerte, pero una persona que se desprenda de repente de una pared porque vamos todos sin encordarnos y vamos todos muy autónomos después de lo que llaman la línea de la muerte, ver un compañero que se va y no lo vas a volver a ver más nunca es bueno, traumático. Generalmente genera un dolor, una impotencia, un silencio muy grande de pensamiento porque uno quiere esperar una respuesta de la intuición, de Dios, de la montaña, de los amigos. Todos queremos esperar una respuesta que nos ayude a salir adelante, que nos ayude a fortalecer ese dolor que estamos, como digamos, pasando en ese momento. Y son dos diferentes. Como ese que es con uno mismo y con la búsqueda del objetivo, y el otro que es como lo que sucedió, como el trauma ese que estamos viviendo por lo que está pasando, lo que pasó, son diferentes. ¿Cómo los manejo? Hombre, realmente no es que los maneje, es que me he acostumbrado a vivir con ellos, porque esos no se le van a uno. Y aunque hoy pueda hablar de los accidentes de una manera tranquila y tratar de sacar algo positivo para las personas que nos escuchan, también les tengo que decir que he aprendido a vivir con muchos dolores y frustraciones por sucesos que me han pasado en las montañas, que afortunadamente no han sido muchos, pero que sí han sucedido. Tengo una anécdota supremamente que todavía no se me olvida. Vengo descendiendo de una montaña y me encuentro una persona con la que habíamos compartido, habíamos comido jamón, habíamos tomado vino en el campo base, y lo veo supremamente mal y me dice, es que perdí mis equipos de bajada. Como yo venía tan fuerte, le dije, no, mira, usa mi sistema de descenso, usa mis cordinos, te voy a dar mis bastones, todo bien, que baja, tranquilo, ven, yo te ayudo. Insiste que no le ayude, que él está con su otro compañero y con su otro compañero, y yo pues vengo cansado y le digo, bueno, yo sí me voy porque tengo que bajarme. Y continúo mi descenso. Tristemente, fue la última vez que lo pude ver y la última vez que le pude decir en qué te puedo ayudar. Porque luego de haber estado en el campamento base y ver que él ya no volvió, y cuando llegaron sus compañeros o uno, supe que habían tenido un accidente un poco más abajo y habían caído en la montaña y se habían salido de la ruta. Y eso, pues, a uno le da impotencia, le da dolor. Uno dice, hombre, si estábamos divirtiéndonos, estábamos en un grupo de amigos, nos ayudamos juntos en la estrategia, pusimos cuerdas, hicimos cosas muy chéveres, era una amistad por continuar, ¿sí o no? Y simplemente se apagó, ya no existe y ahí hay un recuerdo. Entonces, como digo, hay cosas que uno puede superar, sacar adelante, y otras con las que tenemos que aprender a vivir. Gracias por tu respuesta, porque todo esto tiene que ver mucho con la supervivencia real. Todas estas vivencias, y al fin a la postre es lo que quiero o me gustaría que se pudiera reflejar en estos encuentros que tenemos con compañeros, porque al fin a la postre son las experiencias oídas por personas como tú que pueden hacer reflexionar a las nuevas generaciones, que Claro. no ya solo en esta actividad en particular, sino en cualquiera que componga un riesgo, como es el buceo o el buceo en cuevas o infinidad de otras prácticas que, por eso yo le decía a Alfonso que a mí, más que el aspecto del ego o el aspecto del logro deportivo, y tengo que decir, que, lo decía él, que con todos los respetos, pues poco me importa, quizá ya por la edad o por otras cuestiones. Es decir, a mí lo que realmente me importa es lo que queda. Es decir, el fondo que ha quedado en la mente,
en la experiencia que nos permita trasladarlo y comunicarlo a los demás para que ese ego y esa inconsciencia que a veces se produce y que todos hemos cometido, yo el primero, porque a mí me han pasado cosas gordas, como imagino que os habrá pasado a vosotros, por la edad y por bueno, pues esa idea que tiene uno de que es invencible o que a ti no te va a pasar, eres inmortal, pero que desgraciadamente, bueno, todos hemos tenido, los que aún seguimos aquí, hemos tenido algún ángel de la guardia que nos ha sacado las castañas del fuego, pero desgraciadamente no todos han tenido esa fortuna. Entonces, dejar el mensaje de que esto es un aspecto serio, que hay una supervivencia que viene impuesta por la propia vida, a la cual no podemos escapar, es una cosa, pero someter a nuestra vida a riesgos innecesarios, sin ni siquiera tratar de tomar las medidas técnicas y psicológicas adecuadas, pues la verdad es que no es, para mí no es merecedor de ninguno de los respetos. O sea, yo creo que el ego que acompaña a muchas personas lo único que hace es poner luego en riesgo a las brigadas de rescatistas que tienen que ir detrás de ellos, a compañeros que se vuelven a jugar la vida tanto en el mar como en la montaña, etcétera. Y bueno, ese es un poco el mensaje que yo quería trasladar aquí, y por eso el título de un laboratorio de supervivencia estratégica, porque es lo que tú has vivido, Fernando, en cada una de esas experiencias de manera intensísima, porque cada minuto, desde la preparación, desde el enfoque, desde la visión que tú tienes del objetivo, hasta que has vuelto a casa y de lo que tú tenías en tu mente a lo que has recogido, tienes toda una etapa de reflexión sobre lo que has vivido, etcétera. Eso es algo que solo lleva uno consigo mismo y que es muy enriquecedor y que nos permite, pues eso, poder transmitirlo. Por eso yo animo desde aquí a que cualquier persona que tenga la intencionalidad de crecer en esta práctica, llámese de deporte o orientado hacia labores científicas, que también se da. Hay muchos científicos que llegan a este tipo de disciplinas porque es la única manera de progresar en ese entorno para conseguir otro tipo de objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con el ego, sino que tiene que ver, pues, como digo, por hacer una aportación médica o científica o de dejar algo a la humanidad, geología, etcétera, pues que lo hagan de la mejor manera con gente como tú, que tiene esa experiencia, que tiene los conocimientos y que tiene esa capacidad psicológica de transmitir, que es lo más importante. No es ya solo tener los conocimientos técnicos, es tener las vivencias acumuladas y acreditadas, que son las que van a dar solvencia para transmitir un conocimiento. No es explicar cómo es un mosquetón, es explicar en qué situaciones ese mosquetón se va a desenvolver contigo y a qué te vas a ver expuesto con ese mosquetón. Entonces, bueno, es un comentario que quería hacer para animar, repito, para que los que quieran desarrollar esta actividad, que aprovechen que tienen esta gran oportunidad ahí en Colombia, que no la desperdicien, porque además de las cuestiones técnicas van a aprender desde el punto de vista de la psicología, de la supervivencia, de la inteligencia emocional, pues un montón de cosas que no se van a encontrar en los libros y que solo se encuentran en las personas que lo han vivido, como es el caso de Fercho. Así es, bueno, para completar lo que dice José, nuevamente agradeciéndole a Fercho el acompañarnos, resumiendo en varios aspectos que tienen que ver con la supervivencia real, es lo que es la conciencia situacional y el autorrescate. Has venido hablando de ese tema sin mencionarlo directamente, pero básicamente son dos aspectos muy importantes: el manejo del miedo, el estar preparado para cualquier situación hasta donde se pueda, que es planear pensando en cisnes negros, el tema de fasear una actividad, el planeamiento de una actividad que no se planee. Ya si tú vas a salir a hacer una actividad en campo, una actividad en medio acuático, en una montaña, todo tiene que ser planeado, así vayas a salir en un terreno o en un espacio de tiempo muy corto, pero todo esto
que dice José es muy importante porque básicamente es entender que efectivamente ese tema de egos, ese tema para los que hemos vivido y hemos dejado personas que ya no volveremos a ver, el hecho de tener un equipo, el trabajar en equipo, la toma de decisiones que a veces puede ser muy complicada en situaciones de crisis, pues es importantísimo todo esto que hemos visto el día de hoy y que seguramente continuaremos porque este es un tema bastante extenso. Entonces, cuéntanos una parte que también es importante y no la hemos hablado, y es la familia. Te vas, sales a hacer esta actividad. Nosotros, muchos de los militares hemos tenido familias y básicamente muchas familias no duran por todo lo que tienen que vivir las mismas familias con uno, porque no se casan con uno y con la profesión. Entonces, cuéntanos, ese aspecto de la familia es bastante complicado, ¿no? Bueno, por ahí hay una estadística que sacaron en Europa precisamente, que los guías de montaña normalmente el 80% de los guías de montaña terminan, su hogar termina destruido y separado por las actividades, ¿no? Me imagino que en la parte militar también pasará algo muy parecido. Yo he buscado tener ese equilibrio porque, como te digo, pues sin obsesiones, pero sí es algo fuerte. Lo que pasa es que busco, con la misma intensidad que trato de subir las montañas, también busco dedicarle el mismo tiempo a la familia para poder mantenerlo, ¿no? Y eso, pues, son decisiones que queremos tomar, porque pues muchas personas prefieren tomar otra decisión y seguir en las montañas. Yo no, yo he pensado siempre en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, pero por decisión propia, porque tal vez muchas personas me pueden decir, Fernando, pero has podido escalar más o has podido hacer otras cosas y pues es que yo no tengo, digamos, nadie con quien compararme, no me quiero comparar con nadie y no estoy compitiendo con nadie porque lo que yo estoy haciendo es algo personal en mi vida que a la vez hace parte de mi familia y pues digamos no. Para mí, digamos, el ego y la fama es banal. El ego es una herramienta que motiva, pero que también a veces puede pasar a otro punto. Pero lo que sí es claro es que nadie me va a quitar lo bailado. Y lo bailado no solo en las montañas, sino también lo bailado con mi familia y lo bailado en lo que es el disfrute de la vida. Porque el resto de las cosas es banales. Eso al final del día, como te digo, mejor dicho, a la tumba nos iremos todos y lo que hay es que irse tranquilo, que la familia esté bien y que todos hayamos pasado una buena vida. Entonces, para mí esas han sido como prioridades, ¿no? Bueno, pues con esta importante reflexión, que yo creo que somos coincidentes todos los que ya tenemos una edad y valoramos lo que empezamos a saber valorar. No sé si hemos terminado de saber valorar lo que es la vida. Creo que nunca se sabe, incluso a lo mejor hasta después de la muerte tampoco se sabe lo que es realmente, qué ha sido la vida, pero sin entrar en más profundidades ni en más filosofías, creo que al final, con esta reflexión que acabas de hacer, es en lo que coincide todo, ¿no? Es decir, haga uno lo que haga, al final es lo que se va a llevar, por lo tanto hay que saber disfrutar del momento y hacerlo con responsabilidad y teniendo en cuenta que no estamos solos, sino que en nuestras actividades hay gente a nuestro alrededor que a veces depende de nosotros y por supuesto, no ya en las actividades, sino en la vida cotidiana, que es la familia y que, por supuesto, pues aún a día de hoy sigue siendo el núcleo familiar, aunque veamos, bueno, otras ciertas tendencias que no es el sitio este para hablar de ello. Pablo, Entonces, mira, me gustaría invitarte oficialmente a hacer un segundo programa en una segunda ocasión en la que sí nos centremos, porque hay un apartado que tenemos interesante que hacemos mención de forma procesa a los tips, es decir, a los consejos que de forma concreta puedan servir a las personas
en su actividad. En este caso, toda actividad que tenga que ver con cuerdas, con el manejo de cuerdas y con todas las herramientas que ello conlleva, pues me gustaría desde aquí invitarte a que participes de él y decirte que espero tener la posibilidad de volvernos a reencontrar los tres en este año, a ver si los hermanos Verdugo con Rafael a la cabeza consiguen hacer realidad ese segundo congreso Sideway. Nos podemos volver a ver pues en ese mismo entorno, en Tapartó o donde sea, en Medellín, y tener la posibilidad pues, de disfrutar de vosotros dos, pero ya pues en forma presencial, de forma física. Y con esto, Claro, pues, claro. Aquí muy bienvenidos a mi espacio. Aquí tenemos, bueno, tenemos una reserva natural bien bonita que estamos trabajando, tenemos la zona de escalada y tenemos buena energía para que cuando vengan a visitar, tomemos vino, comamos jamón, así no sea serrano, pero comamos algo. Fernando, cuéntanos de tu escuela, por favor. Sí, cuéntanos, por favor. Cuéntanos de tu escuela y todo dónde queda, todo lo que nos puedas contar. Bueno, mira, nosotros ahora estamos en Suezca, bueno, llevamos en Suezca, Cundinamarca ya mucho tiempo. Tenemos una sección de roca bastante grande que la declaramos reserva de la sociedad civil y estamos ya en la red de reservas de parques nacionales. Esa reserva está buscando mucho la conservación tanto de la cuenca alta del río Bogotá como la parte, digamos, de flora y fauna que ha empezado a retornar. Hemos hecho muchas siembras, estamos recibiendo cada vez más animalitos y las zonas que tenemos para escalar, ya definidas, más o menos 248 rutas tenemos en este sector, porque las rocas de Suezca son más grandes, pero en este que estamos protegiendo tenemos esa cantidad, tenemos muchas rutas de multilargo, tenemos rutas de un solo largo y lo que buscamos es buenas prácticas para la gente que practica el deporte. Queremos tanto enseñarlos a escalar para que se proyecten a escalar grandes montañas y grandes paredes en Sudamérica, Norteamérica, en todo el mundo. Tenemos el escenario para eso. Tenemos esas capacitaciones. Tenemos capacitaciones en rescate vertical, que ahora lo estamos haciendo apoyados por AIDER Internacional, que es de Canadá, que nos aprobó un curso y lo estamos también dando aquí en las paredes verticales. También estamos haciendo capacitaciones en primeros auxilios con el fin de que la gente tenga herramientas para enfrentarse a los deportes de aventura y a sus experiencias que quieran vivir. Entonces, tenemos como este sitio que lo estamos usando mucho de entrenamiento y paralelamente también un poco turístico, porque tenemos personas que vienen a quedarse, a caminar por la reserva, a disfrutar del paisaje, y tenemos también grupos que vienen para aprender sobre la escalada, sobre las técnicas de rescate y técnicas de primeros auxilios. Entonces tenemos zonas de camping, tenemos zonas de alojamiento y bueno, buena vibra para compartir con la gente, que es lo más importante. ¿A dónde te encuentran, Fercho? ¿En qué página? Bueno, realmente estoy como Fernando González Rubio en el Instagram. No soy muy de redes sociales, pero pues claramente tengo el teléfono del refugio Annapurna, que es el nombre que le tenemos a nuestro sitio. Annapurna, pues porque ha sido una de las montañas más bonitas de las que he escalado y porque significa la diosa de la abundancia. Y el refugio Annapurna pues tiene un contacto en el WhatsApp que es el 317-553-3516 y allí pues se puede mirar, preguntar, cotizar lo que se necesite y allí también pues damos las informaciones sobre los cursos. Y también mi número de WhatsApp que es el 301-281-8681, qué pena, 301-281-8681. Y ahí damos como toda la información. Apenas estamos empezando a hacer como una publicidad, pero realmente el mismo gremio con el voz a voz es lo que está moviendo nuestro espacio. Entonces así lo hemos venido haciendo y bueno,
un bajo perfil, pero con mucha buena energía para transmitir conocimiento. Muy bien, Fercho, pues por mi parte, ahora sí que ya creo que quedamos por concluido este primer capítulo con Fernando, porque habrá siguientes con toda seguridad. Y si queréis añadir algo más para despediros, No, yo Fernando o básicamente Jorge. agradecerles a los dos por la invitación. Claro que hay muchas cositas que podríamos compartir, porque yo sé que bajo la experiencia de ustedes podríamos sacarle, digamos, cosas positivas a la experiencia que he tenido yo en la montaña. Y para mí sería también un honor poder que las nuevas generaciones conozcan algo de lo que vengo hablando y contando y compartiendo, porque no es cuestión de ser famoso ni crecer el ego, sino de que, hombre, todos nos cuidemos, que las nuevas generaciones se cuiden y que cada vez seamos más, digamos, tengamos más experiencia para enfrentar la vida de aventura con más seguridad. Bien, Muchas gracias, Alfonso. Sergio. Muchas gracias, José. Un abrazo y bueno, ya te estaremos enviando copia del programa para que lo muevas en tus redes también. Claro que sí.